Convocatoria Segunda Independencia, por la unidad política, por la liberación nacional y social, por la segunda y definitiva independencia de nuestra América. El Machi tiene distintas funciones y son de distintas maneras también. Hoy día se habla del Huaychán, de los espíritus de guerreros que vienen en la gente y que están renaciendo para contribuir en esta lucha. Y esos son los que vuelven en uno. Esos son los que orientan a los lobos que se juntan cuando sacan Guiatún, cuando sacan Camaricún, cuando sacan su Maún. Esos son los que orientan y dan un consejo a la gente. También en el tema del Nahuén, del remedio, del bienestar de la comunidad. Y no solo de la comunidad, sino que de distinta gente, mapuche, e incluso a veces hay gente que no es mapuche que acude a esta sanidad porque ya está cansado del sistema, del otro, de las pastillas, de montonera de cosas y buscan lo más sano. Y hoy día sobre nuestros hombros carga la responsabilidad de proteger más que nada nuestros espacios sagrados que nos alimentan de fuerza a nosotros y a nuestra gente. Insistimos. Los saludo a todos mis compañeros de Convocatoria Segunda Independencia. Les pido que presten mucha atención ahora, que lo escuchen a nuestro compañero y referente el negro Eduardo Suárez, porque es una editorial de las más largas que hizo, pero necesaria para que nosotros podamos entender claramente qué está sucediendo y por qué está pasando esto y por qué atacan a nuestros compañeros de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina. En esta editorial el negro nos explica clarísimo qué es lo que está pasando en el sur. Buenos días, buen sábado, queridas compañeras y compañeros de distintas organizaciones políticas, sociales, barriales, estudiantiles, sindicales que están en cada lugar construyendo sus proyectos. Buenos días, buen sábado, queridas compañeras y compañeros de nuestra organización Convocatoria Segunda Independencia, que están también paleando miserias, alentando utopías y construyendo un proyecto revolucionario. Buen sábado también a quienes dirigen esta radio, Estación Sur, FM 91.7 de La Plata. Y hoy no podía ser de otra manera. Nos tenemos que referir a una situación de mucha actualidad, a una situación grave, triste, que está generando un antes y un después también en tema de represión. En general suelo hablar en este programa en mi calidad de militante, aunque sea de simple y común militante de Convocatoria Segunda Independencia. Esta vez lo tengo que hacer también en carácter de militante, porque vamos a tener que ir mechando algunas cuestiones, pero voy a hacer algo que no me gusta, que es hablar en mi carácter de abogado, ¿no? Yo ya medio voy pasando del derecho. Ya todos saben, voy pasando el derecho, la gremial de abogados y abogadas tiene ya montones de compañeras y compañeros que están llevando adelante montones de tareas también que nos reclaman permanentemente, así que mi posición, mi intervención en la gremial es cada vez más simbólica. Como ocurre muchas veces, lo que se tiene que ir no se va del todo y lo que tiene que nacer no nace del todo. Todavía no tiene mi credencial. Y entonces por eso esta introducción para hablar de la situación de la represión en Villa Mascardi, de la represión en el sur, pero básicamente de los avances de los grandes poderes internacionales, de las grandes empresas internacionales, de los grandes latifundios, de las grandes multinacionales, de lo que nosotros llamamos el imperialismo. Bueno, acá está el imperialismo. Si los dueños reales de la Argentina, los dueños reales que se van adueñando de nuestra Patagonia, son justamente el imperialismo, los grandes monopolios, las grandes empresas o los países ricos y poderosos que utilizan como instrumento, como monigotes, como herramientas a los gobiernos, en este caso al gobierno nacional,
al gobierno de Río Negro y a las fuerzas de seguridad, ¿no? En este caso, para ser más expresa, la mención, como saben, no nos escapamos a las definiciones, al gobierno nacional, me refiero al presidente Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Aníbal Fernández, está claro, es un hombre ya jugado absolutamente con intereses absolutamente proimperialistas, procapitalistas, y por supuesto, obviamente, al gobierno de Río Negro, que lo ha hecho de siempre. Las derechas, la derecha en el gobierno y la derecha agazapada para tratar de reemplazar en el gobierno a los que están derechas al fin, en los dos casos, se han puesto de acuerdo. Y entonces avanzan sobre la Patagonia, decíamos en anteriores editoriales que lo peor del capitalismo, la expresión más alta del capitalismo, que es el imperialismo, avanza sobre nuestra Patagonia, y avanzando sobre nuestra Patagonia y nuestras riquezas naturales, nuestros bienes comunes, avanzan también sobre los territorios mapuche, en algunos casos, como en el de Huincul, un territorio sagrado, ¿no? Yo siempre digo, a veces cuando nos contestan con sorna o burlándose de los Lamieni, los Peñi mapuche, cuando dicen, este es nuestro territorio sagrado, refiriéndose a Huincul, ahí se alzó una machi, y ahí hicieron desaparecer hace más de 140 años las últimas machi, y cuando fue señalado ese territorio como territorio sagrado, y se nos miran y nos con sorna, con burla. Siempre traemos en la gremial de abogados muchas veces el ejemplo de la Virgen de Luján. Ustedes saben, la Virgen de Luján estaba siendo trasladada a lomo de mula, al norte, por el viejo camino, autopista al oeste. Y cuando llega a Luján, se empacan todos los animales, o sea, se empaca la Virgen, y la Virgen no quiere seguir. La Virgen de Luján no quiere seguir. Y entonces ahí tienen que bajarla, no pueden seguir el camino, y ahí la leyenda dice, no, la leyenda, por favor, sacrílego es eso. Ahí la certeza de la religión nos dice que la Virgen no quiso seguir porque su voluntad era quedarse ahí. Y al quedarse ahí se funda lo que hoy conocemos como la ciudad de Luján y posteriormente la muy portentosa Basílica de Luján. Esa verdad es indiscutible. Nadie puede discutir que es así. Nadie puede discutir que la Virgen no quiso seguir. Lo cual está en su derecho. ¿Por qué vamos a discutir a la Virgen? Por favor, de ninguna manera se nos ocurriría discutir que la voluntad de la Virgen María era quedarse ahí y transformarse en Virgen de Luján. Bueno, si no se discute eso, ¿por qué discutir que ahí se alzó una machi en Mascardi? ¿No? ¿Por qué discutir? No discutir una ni discutir la otra. Entonces lo concreto es que la gremial de abogados y abogadas, a la que pertenezco con mucho orgullo, ha intervenido en los conflictos entre el Estado nacional y provincial y las distintas comunidades mapuche, en Neuquén, la comarca andina, Bariloche, Río Negro, y en Chubut, en Esquel, Cusamen, en Curache. Es decir, hemos intervenido desde hace 5 años prácticamente, no digo la totalidad, pero el 90 y pico % de los casos penales. Nos han pedido, siempre ha pedido, nunca la gremial de abogados ha ido a intervenir de motu propio, siempre ha pedido de alguien. Nos hemos hecho cargo de un montón de causas. Entre estas causas está lo que nosotros llamamos la causa madre, que es la ocupación de los territorios sagrados. ¿Qué ocurrió ahí? Lo que ocurrió ahí es lo que está ocurriendo en otros casos, donde la gremial les ha propugnado terrible paliza. La gremial no ha perdido un solo caso en juicio frontal, en lucha frontal, en enfrentándose cara a cara con nuestros enemigos fiscales y a veces jueces. Nunca ha perdido un juicio en la Patagonia, en los últimos 4 años que está. Nunca ha salido de un juicio oral, de un tribunal derrotada a la gremial. Le hemos propinado terribles palizas. Hemos sacado suelta a Mariana Güell, acusada de haber roto la cabeza a una fiscal federal. Hemos sacado absueltos a los Lamieni y Penis de Cusamen. Y así, otras causas. Entonces ahí se iba a discutir en la madre de todas las batallas si la comunidad Lasken Huicul Mapu tenía derecho a estar en ese territorio, en las laderas del lago que la lengua huinca, la justicia huinca
y la institucionalidad winca, probablemente a la que nosotros mismos y yo mismo pertenezcamos, llama Mascardi. Entonces ahí se iba a dar la batalla. Y nosotros no teníamos duda de que le íbamos a propugnar una paliza terrible a la fiscal Little, a los jueces que ordenaron la muerte de Rafita, a toda la institución que sirve siempre de funcionalidad a la explotación capitalista y al dominio y la extracción imperialista. Le íbamos a dar una paliza. Más de 150 testigos, expertos de todo tipo, pericias importantes habíamos presentado como prueba y nos preparamos para esa batalla. Y íbamos tranquilos, esa batalla se iba a dar a fin de este año, principio del año que viene. En estos 4 años hubo idas y vueltas, hasta que se produjeron las PASO. La gremial de abogados tenía un diálogo importante y fluido con este gobierno, cuando fue ministra Sabina Federic, cuando fue ministra de Seguridad Lozardo, es decir, había un diálogo fluido, bastante fluido, varias tentativas de mesas de diálogo, de mesas de gestión. Incluso, me acuerdo, todos saben, hemos informado las reuniones que se hicieron. Nunca la gremial ha hecho reuniones a espaldas, escondidos, complotando. La gremial siempre muestra sus escritos, muestra sus trabajos, informa absolutamente de todo lo que hace. Y entonces hemos tenido reuniones, recuerdo, en plena pandemia, con la nieve por la rodilla, con altos funcionarios del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia, de Parques Nacionales, de la Secretaría de Derechos Humanos, en los propios territorios sagrados, sin policía, sin gendarmería, en los lugares donde ahora hay 200 tropas de infantería federales que sacaron de los pelos a mujeres y niños. En el mismo lugar intentamos dialogar, pero no fue posible. Las PASO, el gobierno fue derrotado, en vez de autocriticarse y entender por qué fue derrotado, giró a la derecha, salió Sabina Federic, que todos la criticaban por no ser especialista en seguridad, es mina, es hippie, es antropóloga, ¿qué sabe de seguridad? No hubo un solo caso de gatillo fácil, un solo caso de violencia en esos 2 años, en fuerzas federales. Sí las hubo en la provincia de Buenos Aires, donde están progresistas como Axel Kicillof, Bernie, qué sé yo. Ahí sí hubo casos. Bueno, y vino ¿quién? Aníbal Fernández, y vino todo esto, y hoy viene Massa, y hoy viene el imperialismo y el capitalismo, y un gobierno que estaba luchando internamente a ver si se definía de ser un gobierno lamebotas de los gringos y vender patria, o ser un gobierno que podía, aunque sea, salir un poquito con cierto margen de independencia del imperialismo. Ganaron los primeros. Y vino Aníbal Fernández y estalló todo por los aires. Nunca más. Aparecieron las represiones, las muertes de Garay, aparecieron las muertes. Eso es lo que aparecieron, las muertes, el capitalismo y el imperialismo en sus caras más visibles, más terribles. Y entonces llegamos a hoy. Porque son tan cobarde Aníbal Fernández, tan cobarde. Ojalá se animara a hablar conmigo cara a cara. Tan cobarde que prefiere hablar con Patricia Bullrich. Prefiere arreglar con la derecha. Ojalá se animara a hablar conmigo cara a cara. Debe estar escuchando esto, lo va a escuchar mañana mismo. Imagínense si no tiene informe de inteligencia. O Alberto Fernández. O los sectores racistas y supremacistas de Bariloche. Cada vez que a mí me llamaron, los medios más fascistas, más de derecha de Bariloche, incluso sectores ligados al sionismo, fui a sus propios estudios, contesté las preguntas, los interrogatorios, las ironías. Ellos no, son tan cagones, tan cobardes. Nos animan a la convocatoria Segunda Independencia, que es una organización de las más chicas en la Argentina. No se animan a la gremial de abogados, menos todavía. Nunca se van a animar. Y entonces, ¿qué hacen? Armaron todo este circo, Patricia Bullrich, López Murphy, Pichetto, pegando a nosotros por nuestro glorioso pasado montonero y no por lo que hacemos o dejamos de hacer como abogados. ¿Y qué hicieron? En vez de ir a ese juicio que faltaba, donde se tenía que definir en juicio oral y público, con toda la prensa presente, con todos los que están escuchando esto, podían ir y ver, y por supuesto presenciar la paliza que le íbamos a dar, ¿qué hicieron? Armaron esta causa. Armaron entre gallos y medianoche una supuesta usurpación a un terreno, la Cristalina, donde nunca hubo ni hay nadie.
apareció un contenedor de gendarmes donde tampoco había nadie, adentro, quemado, y armaron esta causa inculpando a los miembros de la comunidad Huincul en esos hechos que no tenían absolutamente nada que ver. Y por supuesto con el aval de la justicia federal, obviamente, con el aval de la justicia federal. Y entonces entraron ni siquiera por una ventana, por una chimenea. 300 tropas de la infantería de Aníbal Fernández. Ojalá se animara a discutir conmigo cara a cara, aunque él tenga de su lado 300 tropas. Ya le digo, a ver, dígame, ministro, en el lugar donde hay que ir. ¿Quiere ir a sus propias oficinas? Sí. Llamemos a la prensa, llamemos a todo y discutamos cara a cara esto que pasó. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? No, como no se animaban, como sabían que iban a perder a fin de año la gran batalla de Huincul, y que un tribunal oral dependiente de ellos, absolutamente parcial, aún jugando con sus propios jueces en sus propias canchas como visitante, le íbamos a llenar la cara de dedo. Ellos sabían eso, y entonces, ¿qué hicieron? Prepararon esta emboscada, prepararon esta traición, entrarles a la comunidad Huincul por la chimenea. Y al entrarles por la chimenea, ¿qué hicieron? En vez de ser por lo menos mínimamente considerados, produjeron dos situaciones de hecho, dos situaciones muy jodidas, que son, por un lado, desalojar cuando no tenían ningún derecho a desalojar, porque había una protección del mismo tribunal que ordenó desalojar, porque había una protección de la propia justicia que ordenó desalojar, pero el objeto que buscaban era el desalojo, con una causa armada. Sí sabremos de causas armadas en la gremial. Y entonces desalojan. ¿Qué hicieron ahí? Desalojaron. Y en segundo lugar, por delitos que son excarcelables, por delitos que tienen penas menores, ¿qué hicieron? Metieron en cana a 7 mujeres y a sus niños. Y por si fuera poco, actuaron como Roca, o peor que Roca, porque sacaron de su lugar, de su hábitat, a 4 de esas 7 mujeres y las trajeron en situaciones de vejación acá a la capital federal, 1.700 kilómetros, como hicieron con los indios Quilmes, desde los valles calchaquíes hasta las orillas de nuestro río de la Plata, como hizo Roca en su momento. Alberto y Aníbal Fernández, a los dos, si tuvieran un poquito de huevo, discutirían conmigo. Discutirían conmigo cara a cara en el lugar donde ellos nos digan que tienen que estar. Pero no se animan a nosotros, porque nosotros le diríamos, a ver, ¿qué los diferencia a ustedes de Roca, de los colonizadores españoles? No los diferencia nada. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó en la comunidad de Huincul. Ese operativo vino primero a dar un ejemplo, a ejemplificar un operativo de punición para decir, así vamos a hacer con otras comunidades que se alcen. Y en segundo lugar vino a desalojar, a ganarnos a la gremial. Fue un operativo destinado a ganarle a la gremial de abogados por izquierda, una puñalada por la espalda, porque no se animan a pelear mano a mano con nosotros. Eso es lo que pasó. Bueno, todavía están a tiempo, si tienen un poquito de honor, tan peronistas que dicen ser, si tuvieran un poquito de honor, se animarían a discutir conmigo cara a cara de todo esto. Y por último, lo que queremos decir es algo que en la gremial de abogados permanentemente agitamos. Nosotros hemos estado en Kurdistán, hemos estado en Palestina, hemos estado en País Vasco, participamos activamente en las luchas del campesinado paraguayo, ahora teníamos que viajar al juicio de Laura Villalba. Sabemos lo que es las luchas sociales, las luchas de clases y las luchas, sobre todo las luchas territoriales. Y entonces siempre hemos propugnado mesas de gestión, mesas de diálogo. De hecho, la hemos hecho en Huincul varias veces. Acuerdos de paz, aún bajo fuego, aún cuando no podamos callar las balas de la gendarmería o las piedras de los mapuches, aún bajo fuego. Pero decimos y volvemos a reiterar acá, cuando intentan aplicar a un conflicto territorial el Código Penal, cuando intentan llevar adelante acciones punitivas y de ocupación, nosotros vamos a estar siempre del lado de los que resisten, siempre del lado de los que luchan, cualquiera sea el método o el medio que utilicen en esas luchas. Hasta el sábado que viene. Un abrazo a todos.